Recientemente se ha producido un soporífero debate, por llamarlo debate, entre los candidatos a la presidencia, creo que de la República Argentina. Un debate que ni llegó a serlo y que por supuesto no he tenido la humorada de tragármela, que creo que es hora que dura, entera. Afortunadamente, gracias a los modernos medios de comunicación, puedes ir mirando cachos y ver que el asunto no vale la pena. El mal llamado profesor Rayo ha indicado, y con gran razón, porque cuando tiene razón yo se la doy, que ninguno de los otros candidatos dio ningún argumento verdaderamente válido contra el proyecto de dolarización del candidato Javier Milei. Yo cuando tiene razón se la doy. Pero voy a hacer una cosa, le voy a dar yo las razones por las que no se debe dolarizar la economía argentina. Las razones que los otros candidatos no le dieron en tan soporífero debate, si es que lo fue, se las voy a dar yo sin ningún problema. Y lo primero que hay que entender al hablar de dolarización de la economía argentina es que la hiperinflación, la inflación de 3 o más dígitos, no es una enfermedad económica, es el síntoma de una enfermedad económica. Es igual que la fiebre. La fiebre no es una enfermedad en sí misma, es el resultado de una enfermedad. El cuerpo tiene un agente patógeno, tiene una infección, sea por un veneno, sea por un tóxico, sea por un virus, sea por una bacteria, y esta intoxicación provoca la fiebre. En consecuencia, no tiene ningún sentido ir a acabar con la fiebre, porque la fiebre no es la enfermedad, la fiebre es el síntoma de esa enfermedad. Si cogemos al paciente y le metemos en una bañera con agua con hielo, pues le bajaremos la temperatura, pero el paciente, lejos de mejorar, empeorará. La inflación es algo imprescindible en la economía moderna. La inflación es imprescindible en una economía como las nuestras, que tiene moneda fiduciaria, moneda que no tiene valor en sí mismo porque no tiene trabajo en sí mismo, son simplemente papelitos, son vales. Y la inflación es el alimento que hace que la economía pueda seguir. Es el oxígeno que la mantiene viva. La inflación es como la temperatura del cuerpo. El cuerpo tiene que tener una temperatura, porque si enfriamos el cuerpo, si el cuerpo está frío, es que el paciente se ha muerto. Por eso la economía necesita una inflación, y una inflación fuerte. Pero claro, la inflación de 3 dígitos argentina no es en modo alguno una inflación de un cuerpo sano. No es la inflación de una economía sana, pero no es la enfermedad, es el síntoma de esa enfermedad. Y lo que tenemos que hacer es asistir a la enfermedad y olvidarnos del síntoma. De lo poco que dijeron los candidatos se deduce que no se sabe cuál es la enfermedad. Simplemente ellos pretenden ir hacia el síntoma y de esa forma pues difícilmente van a poder arreglar el problema. Aunque a mí me ha dado la impresión que por lo menos de los 3 candidatos principales, por lo menos de esos 3, todos tenían las ideas claras. Uno quería dolarizar y lo decía claramente, y los otros en el fondo quieren dolarizar pero no se atreven a decirlo. Pero son de la idea de que al final se acabará dolarizando y no tienen grandes intenciones de impedirlo. ¿Y cuál es el problema de la economía argentina? Pues el problema de la economía argentina quizás sea que más de una vez los Estados Unidos han dado golpes de Estado y han implantado sus gobiernos en la Argentina, sus gobiernos militares. Y estos gobiernos militares, desde luego, no han defendido los intereses de la economía argentina, sino que han defendido los intereses de aquellos que les pusieron en el poder, de una economía extranjera. Yo tenía una pésima impresión de Perón y del peronismo sin saber prácticamente nada, pero siendo yo un adolescente, pues claro, mi impresión era muy mala, porque aquí dentro de los medios oficiales franquistas, que eran los únicos que había, hablaban muy bien de Perón, y además Perón estaba aquí exiliado. Entonces claro, eso me hacía pensar que muy mal, pese a que yo no sabía nada del peronismo, me hacía pensar muy mal del peronismo, y lo poco que llegaba del extranjero, lo curioso es que hablaban muy mal de Perón, con lo cual el que el franquismo hablara muy bien y en el extranjero en general lo que llegaba hablara mal, pues me hacía tener una idea lamentable del peronismo, pese a que yo desconocía prácticamente todo.
Mi idea cambió muchos años después, cuando me leí una historia de los ferrocarriles argentinos. Y al leerme esta historia de los ferrocarriles argentinos, pues me di cuenta que mi idea del peronismo era extremadamente distinta. Pero desde entonces, bueno, podríamos decir que la economía argentina ha estado dirigida desde el exterior. Y no solo no se ha atajado a la enfermedad, sino que se ha intentado matar al paciente, así de claro. Para un médico, el simular a un paciente que le está curando, el conseguir que el paciente crea que se le está curando, que se siente mejor, que se siente más fuerte, que se siente con más ganas de vivir, es muy fácil. Basta simplemente con estar drogándole y el paciente que toma medicamento, creyendo que este medicamento le cura, el medicamento le está matando. Yo, por ejemplo, tenía familiares en la Argentina en la época de la Junta Militar. Y estos familiares, pues claro, hablábamos con ellos, también veíamos revistas y información económica. Y claro, cuando tú tienes un país que está sumido en el economicismo, en ese economicismo gringo, en esa cultura anglosajona que en el fondo depreda los países, pero que ellos no se aplican cuando no les conviene, pues claro, se sabía, nos contaban, veíamos que el vino de Burdeos valía más barato, el vino de Burdeos era más barato en Argentina que en Francia, que en el mismo Burdeos. El whisky escocés era más barato en la Argentina que en Escocia. Bueno, los argentinos vivieron muy bien durante aquel tiempo. Nos contaban que es que daba gusto ver Buenos Aires, los parques todos llenos de flores, ¿no? Endeudándose continuamente con los petrodólares. Pero evidentemente estaban haciendo la política económica que convenía al enemigo, que era en el fondo el que gobernaba el país. Y desde entonces la cosa no ha ido mucho mejor. Podemos decir que el economicismo ha destrozado, es el ejemplo de cómo ha destrozado la que era una de las economías más fuertes y más bollantes del mundo, cómo la ha mandado prácticamente a la quiebra y ahora quiere dolarizarla. Es una gilipollez dolarizar, porque el problema no es el síntoma, el problema es la enfermedad, la hiperinflación que se han visto obligados, muy a su pesar, a consentir, a mantener, a tener los diversos gobiernos argentinos. No es la enfermedad, es el síntoma de la situación lamentabilísima en la que se encuentra la economía argentina. ¿Y cuál es la diferencia a día de hoy entre una economía capitalista rica y una economía capitalista pobre? Pues si lo analizamos vemos que hay una correlación prácticamente perfecta entre su renta per cápita y el tamaño y la calidad de su proletariado. Es muy difícil determinar la renta per cápita y aún más difícil determinar, y aún menos con un número, cuál es el tamaño y la calidad de su proletariado, porque además son dos cosas distintas. Pero resulta evidentísimo que cuando vemos los países capitalistas de altísima renta, vemos que tienen un proletariado muy abundante y de magnífica calidad. Y cuando vemos los países capitalistas paupérrimos, vemos que tienen un proletariado ínfimo, pequeñísimo y lamentable, de una calidad deleznable. Y claro, esto es a día de hoy, esto no ha sido siempre así. Toda clase explotadora crea su clase explotada. O sea, los esclavistas crearon a los esclavos y los burgueses crearon el proletariado. ¿Y cómo lo crearon? Pues lo crearon gracias al primer maquinismo. Fueron creándolo de dos formas. Por una parte, arruinando a la burguesía artesanal, o sea, ponen una máquina de hilar, ponen una máquina de tejer, ponen una máquina de tintar, etc. Y la burguesía artesanal acaba arruinada, no puede competir contra el maquinismo y ya sin medios de producción no le queda otro remedio que hacerse asalariados y trabajar para sus antiguos, para sus nuevos explotadores. O sea, prácticamente lo que tienen que hacer es alquilarse como esclavos por días o por horas a cambio de un salario, dado que no tienen medios de producción. Y también, por otra parte, se fue creando por la llegada de campesinado. En todo caso, a mediados del siglo XIX, ¿cómo se producía? ¿Cuáles eran los sistemas de producción más elevados?
más potentes, el desarrollo de las fuerzas productivas más avanzado, ¿dónde estaba? Pues estaba en el maquinismo, en la máquina movida por la fuerza del vapor. Y estos sistemas productivos producían con mano de obra prácticamente analfabeta, con mano de obra sin ninguna formación profesional. No era necesario en aquel momento. El desarrollo de las fuerzas productivas hacía que los sistemas más avanzados y más eficientes de producción pudieran ser manejados con grandes masas de gente que era auténtico peonaje, que no tenía profesión. El peonaje es aquel que vende su mano de obra, su fuerza de trabajo, simplemente por su fuerza muscular, no tiene conocimiento profesional que vender. Pero a día de hoy el capitalismo es totalmente distinto. Decía Engels que en aquel siglo XIX, dice, basta para que un lugar se industrialice, para que un lugar progrese, que tenga lo que él llamaba unos códigos napoleónicos, o sea, una legislación burguesa. Necesita un código de comercio napoleónico, necesita un código administrativo napoleónico, necesita un código civil napoleónico, necesita unas leyes burguesas. Y si hay unas leyes burguesas, la burguesía llega, invierte y con la mano de obra que allí haya, pues va a progresar el lugar y se va a generar el maquinismo. El problema es, nos dice Engels, que para que haya unas leyes burguesas, ¿qué hace falta? Una burguesía. Es lo que pasó en Francia, por ejemplo. Había una burguesía, esta burguesía genera una revolución y tras esa revolución implanta sus leyes burguesas. Y el problema de los lugares atrasados es que como no tienen burguesía, no tienen leyes burguesas, como no tienen leyes burguesas, no tienen burguesía. Y te encuentras en estos lugares una nobleza y una burguesía artesanal, no industrial, absolutamente atrincherada, absolutamente inmovilista, que impide el progreso y que impide la llegada del maquinismo y de las máquinas de vapor. Pero si hay unas leyes burguesas, inmediatamente acuden capitales y aquello se industrializa. Esto es lo que nos contaba Engels muy correctamente en el siglo XIX, pero es que a día de hoy esto no es así. A día de hoy es totalmente al revés, aunque toda clase explotadora crea su clase explotada, y efectivamente la burguesía creó el proletariado, a día de hoy la situación es que para poder invertir la burguesía necesita que ya exista con antelación un proletariado abundante y sobre todo de gran calidad. Ya no se puede producir con analfabetos o con analfabestias como se producía en mitad del siglo XIX con gran productividad. Para tener a día de hoy productividad necesitas un proletariado de muy alto nivel y ese es el gran problema que tiene la economía argentina y en general las economías subdesarrolladas, porque vamos a suponer, yo creo que ya difícil es mantener que la economía argentina no es una economía subdesarrollada. Y claro, esto tiene un círculo vicioso y un círculo pernicioso muy claro. ¿Cómo crear ese proletariado de gran calidad? Dice, pues el proletariado genera proletariado por su función proletaria. En los países muy avanzados, ese proletariado muy avanzado crea ese nuevo proletariado, tienen esas proles que a su vez son proletariado de muy alto nivel y de muy alta calidad. Y el problema es que si no tienes ese proletariado, no puedes crear un proletariado válido, lo cual genera un círculo pernicioso lamentable en aquellos lugares pobres. Ya la situación no es la del siglo XIX. ¿Y qué se puede hacer para intentar crear un proletariado? Pues es muy difícil, te estás en ese círculo pernicioso de que como no tienes proletariado, no puedes generar proletariado. Pero si en algo se distinguió la intervención del señor Javier Milei fue en su parte, en su discurso sobre la educación en la Argentina. Dentro del lamentabilísimo sistema educativo argentino, yo creo que su intervención valdría para explicar a los niños argentinos la función fática del lenguaje, esa función en la que se habla, se dice, pero no se dice nada. El lenguaje es lenguaje en sí mismo, no es un vehículo de comunicación. Quien habla no dice nada. Y yo creo que la intervención de Milei sobre educación valdría para este punto. Si acaso dijo al principio que estaba muy mal y luego todo fueron generalidades.
finalidades. Una de las pocas cosas que puede hacer el gobernante para intentar desarrollar el país, para crear ese proletariado de alto nivel que necesita la economía capitalista actual, es tener una buena educación, tener una buena formación profesional. Pero solo teniendo una buena formación profesional no se tiene un buen proletariado. Crear un proletariado es complejísimo porque hay que infundir en una masa de gente un amor por el saber, un amor por la cultura general, un pensamiento de puntualidad, de formalidad, de urbanidad, de orden, un gusto y un placer por las cosas bien hechas, un disgusto absoluto por la chapuza, algo muy, muy complejo. De tal manera que la falta de proletariado genera un problemón en los países pobres capitalistas, porque además el poco proletariado de algún nivel que tienen se les va, acaba hasta las narices y se acaba yendo, porque es el poco que puede, se acaba yendo a los países de elevada renta, a los países desarrollados. Y Argentina lamentablemente tiene un proletariado todavía peor que el español, que ya es decir, porque bueno, en España somos desarrollados pobres, ¿no? Somos desarrollados cutres, pero bueno, por lo menos tenemos una economía capitalista desarrollada. Pero es que en la Argentina, cuando uno ve el proletariado argentino, ha visto cómo la masa de la nación ha ido intelectualmente para atrás. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, cuando yo era joven, sobre todo porque venían argentinos exiliados, gente de cultura, y es que a algunos daba gusto hablar. Decíamos los españoles que es que había argentinos que es que mientras nosotros hablamos con escritura a mano, ellos hablan con escritura, con letras de molde, decíamos. Esos argentinos, esos sudamericanos, también de otros países que hablan con letras de molde. Eso ya ha desaparecido. O sea, el problemón que tiene la Argentina y el problemón que tiene todo país capitalista pobre es la falta de un proletariado. Y desde luego, simplemente dolarizando la economía no se va a arreglar el problema, porque dolarizando la economía no se va a crear en modo alguno un proletariado. La inflación es simplemente el síntoma, es simplemente la fiebre. Atacando a la inflación, lo único que se hace es el ridículo, destrozando la economía. Polonia es, dentro de la Unión Europea, el país con mayor PIB nominal que no pertenece al euro. En Polonia circula el zloty polaco. Y el PIB nominal en euros o en dólares de Polonia es más o menos el mismo que el de Argentina. Entonces vamos a poner el ejemplo de Polonia para ver la enorme diferencia que habría entre la entrada de Polonia en el euro, en el Banco Central Europeo, y el cambio de moneda de pesos por euros, porque Argentina no entraría en las instituciones europeas y no tendría voz alguna en el Banco Central Europeo. ¿Cómo se tendría que producir esta entrada de Polonia en el euro? Bueno, pues la Unión Europea y el Banco Central Europeo ponen unas condiciones para entrar en el euro. Y estas condiciones, que son de diversos tipos, tienen un punto muy importante. El nivel de inflación de tu moneda tiene que ser el mismo que el nivel de inflación del euro, muy, muy cercano. Puede ser un poquito más, pero no mucho más. ¿Por qué? Pues porque, para explicarlo de una manera muy sencilla, para los que no entienden economía, la inflación y el paro son dos platillos de la misma balanza. Tú puedes subir un platillo, pero al subir ese platillo bajas el otro y a la inversa. En consecuencia, si tú bajas la inflación de golpe, disparas el paro de golpe, y al disparar el paro de golpe, la economía se paraliza, porque lógicamente esas personas que están paradas no están produciendo. Si el señor Milei quiere acabar con la inflación, tiene una solución sencillísima cuando llegue al poder. Coge, levanta el teléfono, llama al Banco Central de la Argentina, llama a, no sé cómo se llamará, la Casa Nacional de Moneda y Timbre allí en la Argentina, y dice: paren las máquinas, dejen de hacer monedas y billetes y asunto concluido. Y al día siguiente no hay inflación en la Argentina. Exactamente lo mismo que pasaría si cambia su moneda por una moneda sin inflación. Pero claro, si tú de golpe y porrazo disminuyes en más de un 100% la inflación, imagínate dónde se va a ir el platillo del paro. Evidentemente. Entonces, no hay ninguna posibilidad de aumentar
de que esta balanza no funciona así, de que al aumentar la inflación no disminuye el paro y a la inversa. No, hay una posibilidad, y es que el ejemplo que se pone es que la balanza es el PIB. Si tú quieres subir un platillo sin bajar el otro, ¿no?, lo que tienes que hacer es subir la balanza. Así de simple. Y la balanza es el PIB. Lo que tiene que hacer alguien en la Argentina, si quiere disminuir la inflación sin aumentar el paro, que ya es enorme, es simplemente aumentar el PIB, y eso solo se consigue con un buen proletariado, porque donde hay un buen proletariado, inmediatamente acuden las inversiones. Pero bueno, vamos a ver el caso de Polonia. Lo primero que le va a exigir la Unión Europea a Polonia si quiere entrar en el euro es que por entrar en el euro no se puede pegar un batacazo económico al disminuir la inflación de golpe. Y su inflación, la inflación del zloty, tiene que estar más o menos igualada con la del euro. Esa es una condición muy importante. Y a partir de ese momento, si Polonia efectivamente quiere y cumple las condiciones, pues llega a un acuerdo con la Unión Europea y con el Banco Central Europeo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay un intercambio de los zlotys por los euros. Simplemente se cambian unos billetes por otros al tipo de cambio de mercado. Evidentemente la cantidad de euros en circulación aumenta, pero no va a aumentar la inflación, porque lo único que se hace es sustituir los zlotys por euros. Hay más monedas, hay más billetes, hay más monedas de euro, pero no hay inflación, porque se cambia por valor adquisitivo de unos y de otros. Y a partir de ese momento, Polonia tiene un puesto en las instituciones europeas del euro. No ha perdido su soberanía monetaria, simplemente ahora comparte con otros su soberanía monetaria y tiene sus derechos de voto, etcétera, en estas instituciones del euro. Pero ¿cómo lo pretende hacer el señor Milei? ¿Qué pasaría si el señor Milei, en vez de cambiar los pesos argentinos por dólares, me hace caso a mí? Porque, señor Milei, ¿a usted qué más le da? ¿A usted qué más le da dólares que euros? Si son prácticamente lo mismo, si son dos monedas muy parecidas en cuanto a su potencia, ¿no? O sea, hace muchos años había una película, bueno, se rodó una película malísima española de unos que se presentaban a las elecciones con la simple intención de mandar, mangonear y, si podían, robar. Y entonces, claro, necesitaban un lema electoral y claro, no lo encontraban, y entonces el lema electoral era: ¿y a usted qué más le da? Pues, ¿a usted qué más le da, señor Milei? Para beneficiar a los gringos, por favor, mejor benefícieme a mí y regáleme a mí el dinero de los argentinos en vez de regalárselo a los contribuyentes de los Estados Unidos. Bueno, pues ¿qué pasaría si el señor Milei decide, en vez de dolarizar, eurizar, que es lo que yo les propongo a los argentinos, por el beneficio que me causa, no por el beneficio que les causa a los argentinos? Porque a ustedes, ¿qué más les da? A ustedes les da prácticamente igual cambiarlos por dólares que cambiarlos por euros. Van a regalar el dinero a unos extranjeros, pues regálenmelo a mí, por Dios. Bueno, pues lo primero es que esto no va a ser como lo de Polonia. Lo primero es que esos euros no van a ser intercambiados por pesos, sino que los argentinos, de su bolsillo, de su patrimonio nacional, tienen que comprar los euros. Tienen que cambiar esos pesos argentinos por euros, y lo tienen que cambiar comprándolos de su bolsillo. A los polacos no les va a costar un céntimo la entrada en el euro, a los argentinos les va a costar 40.000 millones de sus bolsillos. Y entonces, ¿qué es lo que hará la Unión Europea? ¿Qué es lo que haremos en la zona euro? Ampliaremos la cantidad de euros en una cantidad más o menos igual que la que se habría que ampliar en el caso de Polonia, porque ya hemos dicho que Polonia y la Argentina tienen más o menos el mismo PIB. Pero es totalmente distinto. En el caso de Polonia, nosotros no nos vamos a beneficiar del dinero de los polacos. En el caso de los argentinos, sí que nos vamos a beneficiar del dinero de los argentinos. Y ya que ustedes les quieren regalar su dinero a alguien, regálenmelo a mí. Porque además hay otro problema para la Argentina, es que la Argentina no ha compartido su soberanía monetaria, ha regalado su soberanía monetaria. Pues regálemela a mí, por Dios. Argentina ahora ya no tendrá
ningún puesto en ningún banco central, porque en el Banco Central Europeo eres un país externo que usa el euro. Hay varios países que utilizan el euro como moneda, el más claro es Andorra. Para los que no conozcan geografía de Europa, Andorra es un país muy pequeñito, tiene unos menos de 100.000 habitantes. Es un país, existe desde aproximadamente el año 800, aunque no tenemos documentos, y ha existido como país permanentemente, nunca ha dejado de existir como país en estos 12 siglos. Posiblemente sea el país más antiguo del mundo, es posible, porque por ejemplo el Vaticano proviene de los Estados Vaticanos, que empezaron hacia el año 700 y pico, antes que Andorra, pero desde 1870 o 71, que se produce la unificación italiana, no lo recuerdo ahora con exactitud, hasta el 1929, en el que aparece el Vaticano como lo conocemos actualmente, pues hay como medio siglo que ese Estado de facto y de hecho no existe. En cambio, Andorra ha existido como Estado desde el año 800 y casi siempre ha utilizado moneda, digamos, del sur de los Pirineos, y últimamente, en los últimos siglos, moneda española. Y a día de hoy, pues es un país del euro, es un país que el euro es su moneda oficial. Pero ¿cuál es el problema que tiene Andorra en este sentido? Pues que ella no tiene nada, o sea, en el euro no tienen nada que decir, no tienen ningún derecho de representación, no tienen ningún derecho de voto, tienen una moneda extranjera. Bueno, Andorra es que es un país muy chiquitín y en consecuencia el tener una moneda propia es algo que no ha tenido nunca jamás Andorra ha tenido moneda propia en estos casi 12 o 13 siglos de historia. Pero claro, un país del tamaño de Argentina que se quede sin moneda propia es un auténtico problema. Y es un problemón porque de las cosas buenas que ha traído el euro y de las cosas malas que ha traído el euro, porque ha traído de ambas, pues se beneficiará a la Argentina de algunas de las buenas y tendrá la desgracia de tener todas las malas y algunas más. Entre las malas hay una que es muy problemática, y es que cuando un país está en crisis hay que bajar los tipos de interés y aumentar la masa monetaria. Cuando está en recuperación económica, cuando está boyante económicamente, es necesario, es conveniente subir los tipos de interés del interbancario del Banco Central y disminuir la masa monetaria. Pero el problema que tenemos en Europa y con el euro es que no todas las economías de todos los países europeos van acompasadas, de tal manera que a veces nos encontramos con que un país está en expansión mientras que otro está en recesión, está en crisis. Y entonces, claro, no se puede hacer una política monetaria que beneficie a ambos, no se puede a la vez expandir y reducir la cantidad de moneda. Esto es algo que, por ejemplo, no le pasa al dólar. O sea, en Estados Unidos esto no pasa. O sea, en España, aquí a nosotros nos puede suceder que, yo qué sé, que Francia esté en una situación y que Italia o Alemania o Polonia o España estén en otra situación económica. Pero en Estados Unidos nunca sucede que haya crisis en California y que haya una gran expansión en Florida o a la inversa. Más o menos todos los estados van en sus ciclos económicos de una forma coordinada, pero el euro no va de esa forma coordinada. ¿Qué es lo que le va a pasar a la Argentina? Pues que cuando tenga crisis y necesite bajar los tipos de interés, no podrá. Y cuando tenga expansión y necesite aumentar los tipos de interés, no podrá. Tendrá que comerse los tipos de interés que le ponga el Banco Central Europeo. A partir de ahora no podrá hacer política monetaria con su moneda, porque su moneda ya no es su moneda, es una moneda extranjera. Es una moneda que ha comprado regalando el dinero de los argentinos a los demás. Pues bueno, ya creo que los argentinos lo van entendiendo y lo van comprendiendo. Por favor, mire, argentinos, si ustedes van a regalar 40.000 millones de euros de su bolsillo, de su patrimonio a unos extranjeros, yo les pido, por favor, que se acuerden de los españoles y que nos lo regalen a nosotros en vez de regalárselo a otros. A fin de cuentas, a ustedes, ¿qué más les da que sean dólares o que sean euros? Pues si les da igual, por favor, mejor que sean euros. Y si lo que quieren es la moneda más sólida, entonces mejor que los dólares, los francos suizos, que a nosotros no nos vendrá tan bien como el que se pase a euros, pero también nos vendrá muy bien, porque los suizos, al beneficiarse de todo este dinero, de todo este ahorro, de todo este trabajo argentino, pues posiblemente nos beneficiarán nuestra economía, porque nos comprarán diversos productos
y servicios y podrán, por ejemplo, comprar nuestros pimientos o venir de vacaciones en verano a nuestras playas con mayor abundancia que si no tuvieran ese dinero de los argentinos que se va a regalar a no sabemos quién. Yo vuelvo a pedir, por favor, que me lo regalen a mí. Yo estoy a favor de la eurización de la economía argentina por el bien que me trae a mí mismo. Pero hay otra razón por la que yo, por el interés, por lo que me conviene, estoy también a favor de que la Argentina eurice en vez de dolarizar. Porque es que a mí me conviene que eurice también por otra razón. Según el señor Milei y su extraña forma de contabilizar y de entender la economía, el Estado argentino, el Banco Central argentino, la Casa de la Moneda Argentina han estado robando a los argentinos ingentes cantidades de dinero debidas a la inflación porque ha disminuido el valor de su moneda y que estas ingentes cantidades de dinero se han destinado a cubrir el déficit del Estado. Mire, señor Milei, si no se hubiese producido estas enormes cantidades de inflación que se genera, dicha sea la verdad, por el desastre económico absoluto al que las teorías economicistas impulsadas desde el extranjero, con gobiernos impuestos desde el extranjero, han llevado a la Argentina, pues esa parte que ha cubierto a la inflación la tenían que haber cubierto los impuestos. Si, por ejemplo, en un país que estuviera en muy mala situación, porque una cosa muy importante, y esto quiero dejarlo claro, primero, las hiperinflaciones de 3 dígitos son absolutamente inadmisibles, es la demostración de que una economía está hecha una puta mierda, pero además, aunque la inflación es el oxígeno, es el alimento que hace que funcione una economía moderna. Aunque las inflaciones deben ser altas y sanas, nunca se debe tener la idea de que se va a generar moneda muy principalmente con la intención prioritaria de pagar gastos del Estado. Eso es un error. Pero tengamos en cuenta que si la Argentina no hubiese cubierto todos estos gastos del Estado mediante inflación, los argentinos los hubiesen tenido que cubrir con impuestos. Y aquí hay otra pregunta que yo le quisiera hacer al señor Milei. Usted dice que a partir de ahora Argentina va a tener menos ingresos, porque ahora tiene 2 tipos de ingresos: los impuestos y lo que se genera mediante inflación que cubre parte del déficit del Estado. Dice, vale, usted ahora no va a tener esos ingresos por inflación. Dice, bueno, pues ¿por qué no aumenta los impuestos para seguir teniendo el mismo gasto público? Yo no digo que el gasto público argentino sea correcto, parece ser que aquello es un auténtico desperdicio, pero evidentemente no tiene usted por qué disminuir el gasto público, aumente los impuestos en la parte que ahora no va a poder ser retribuida por la inflación. O dicho en otras palabras, la inflación no le ha robado nada a los argentinos. Los argentinos lo que han perdido con esta inflación, que admito que es desastrosa, esto quiero dejarlo claro, que no haya problemas, se lo han ahorrado en impuestos. O sea, ¿cuántos millones y millones de pesos, dólares, euros o francos suizos o coronas danesas al cambio se han ahorrado los argentinos de impuestos gracias a la inflación? Pues evidentemente con la inflación no se roba a los argentinos. Y además hay una cosa importante, y es que el que no tiene un peso, pues la inflación pues no le afecta mucho. Ahora, las clases más adineradas, los que tienen inmensas cantidades de pesos en efectivo, la inflación es donde verdaderamente se ceba. Pero yo estaba diciendo, y voy a explicarlo, que hay otra causa por la que los argentinos les pido por favor que no dolaricen y que euricen, porque ahora sí que les van a robar. Hasta ahora no les han estado robando con la inflación, porque la inflación lo que les ha quitado por un lado les ha permitido no pagar impuestos por el otro. Pero es que a partir de ahora, imaginémonos, por ejemplo, que teniendo ambos países el mismo PIB, la Argentina decide que su nueva moneda va a ser una moneda más robusta que el dólar, va a ser la corona danesa.
Dice, bueno, los daneses van a emitir moneda, siempre están emitiendo moneda, siempre la cantidad de monedas y billetes que hay en el mercado en coronas danesas aumenta y aumenta permanentemente, aumenta todos los años, de tal manera que en ese momento los daneses podrán decir cosas del tipo, vamos a aumentar este año un 1, un 2, un 3, un 4% la cantidad de moneda danesa en el mercado de coronas danesas, pero es que ahora pueden aumentar el doble con la misma inflación. O sea, si dicen, queremos una inflación del 1%, dice, pues podemos aumentar la moneda en un 2%. Dice, ¿por qué? Paga la mitad. Los argentinos pagan la mitad de la factura, así de simple. O si se decide una moneda aún más robusta, que es el franco suizo, como el PIB de Suiza es el doble, pues ahora por cada franco suizo que pudieran emitir nuevo, los suizos pueden emitir 1,5. ¿Y quiénes pagan el medio? Dice, lo pagan los argentinos. O sea, ahora sí que va a haber un auténtico robo a los bolsillos argentinos, porque la inflación de pesos, ¿no?, era un problema para la moneda argentina, pero al mismo tiempo evitaba un pago de impuestos. Ahora no va a ser así. Ahora la inflación argentina, que será mucho más baja, evidentemente, que será mucho más pequeña, de un 2, un 3, un 4%, si esa inflación se genera por emisión de moneda, pues los argentinos estarán pagando su parte y se la estarán pagando al país soberano de su nueva moneda que ya no es soberana. Entonces, claro, yo qué es lo que les pido a los argentinos, y a usted qué más le da, dólares, ¿qué euros? Pues hombre, ponga usted euros, porque cada vez que el Banco Central Europeo aumente la cantidad de euros en circulación, podrá aumentar una cantidad mayor, podrá aumentar la parte del PIB argentino sin generar más inflación. Y los argentinos nos estarán sufragando los impuestos. En la zona euro tendremos un dinero de los argentinos que podremos utilizar para nuestros usos en nuestras administraciones públicas. Por eso también quiero pedir a los argentinos de que no solo se dejen robar los 40.000 millones, que eso igual acaba siendo lo de menos, sino que con el paso de los años habrá un continuo y auténtico robo, no como el actual, debido a las moderadas inflaciones de estas monedas. Es verdad que tienen inflaciones moderadas, pero se podrá aumentar más la cantidad de moneda con la misma inflación. ¿Por qué? Porque pagan los argentinos y se lo ahorran en impuestos los países que tienen esa moneda como moneda soberana. Por eso yo quiero pedir a los argentinos que a usted qué más le da, por favor, eurice, que a mí me viene muy bien quedarme con el dinero de los argentinos. ¿Para qué coño se los vas a dar a los gringos? Dárnoslo a nosotros, a los europeos, somos la madre patria. Vosotros sois de descendencia española, sois en gran medida de descendencia italiana. Los italianos también se van a beneficiar de vuestro dinero gracias a las políticas de Milei. Entonces, por favor, no se lo regaléis a los gringos y regalárnoslo a nosotros por el bien que nos trae. Después de todas estas explicaciones, creo que todo habrá quedado bastante claro para los argentinos. ¿Y a usted qué más le da dolarizar que eurizar? Pues mejor regálemelo a mí, tanto los 40.000 millones como después lo que se genere por robo, por inflación, dado que ese dinero no irá a los argentinos, sino que irá a nuestras arcas, y por favor, démelo usted a mí. Yo les voy a pedir por favor a los argentinos que euricen, porque el paso de la economía argentina, del peso argentino al euro, me beneficia, y para que se beneficien otros, pues prefiero beneficiarme yo en la parte que me corresponda, porque de la otra forma no recibiré nada. Aquí recibiré poco, porque será algo muy diluido, pero bueno, algo me llegará. No sé, 40.000 millones entre el número de habitantes de la zona euro, pues no sé cuántos euros me tocan, pero bueno, es un dinerillo que no estará mal. Y en todo caso yo le quiero decir claramente al malreamado profesor Rayo que se calle, que haga el puto favor de callarse. Que si quiere pegarse un martillazo en la cabeza, que se lo pegue él, pero que no nos joda a los demás. A nosotros lo que nos conviene no es que la Argentina pase su moneda a dólares y que compre dólares y que enriquezca a los contribuyentes gringos. Joder,
de tener un mínimo de patriotismo. A nosotros lo que nos conviene es que pase a euros y que nos enriquezcan a nosotros en vez de a los gringos, porque en el fondo todos vosotros, todos los economicistas, no sois más que difusores del imperialismo económico anglosajón. Así de claro, de la misma manera que no es mi ley, y ni siquiera os planteáis por qué dólares y no nuestra moneda para beneficiarnos a nosotros mismos, que no tenéis un mínimo de patriotismo. De todas esas patrañas que vais por ahí predicando, que en el fondo no son algo coherente, no son una doctrina económica coherente, sino que son 4 gilipolleces que repetís continuamente y que no tienen el más mínimo sentido, ni una sola ha nacido en España, salvo esas patrañas de que todo esto estaba basado en la escuela de Salamanca. Mentira y mentira absoluta. Y hay libros enteros demostrando que eso es absolutamente mentira. Y es que no puede ser, porque la escuela de Salamanca no podría, por ejemplo, pensar en que pasados los siglos habría una moneda fiduciaria. Es absolutamente imposible que esto pueda estar asentado en la escuela de Salamanca. Y todo lo que decís es simplemente ser los papagayos del imperialismo económico anglosajón. Todo lo que decís, nada ha nacido en España, ni en Portugal, ni en ningún país de lengua castellana, ni de lengua portuguesa, ni ningún país de lengua latina, ni en Francia, ni en Italia, ni en Rumanía, ni en el Quebec, ni nada. O sea, todo lo que decís es simplemente ser los loros del imperialismo económico anglosajón. Ese imperialismo económico anglosajón que han aplicado a la Argentina, pero que no se han aplicado a sí mismos. Por eso están con los carrillos hinchados, rojos, con buena salud económica. Sus economías no han sufrido lo que ha sufrido la economía argentina, y yo les aseguro que el vino de Burdeos y el whisky escocés nunca han estado más baratos en Estados Unidos que en Burdeos o en Escocia. En consecuencia, de aquí les digo a los argentinos que si se dejan engañar con esa tontería de Javier Milei, de que lo que necesita Argentina es acabar con la enfermedad de la hiperinflación, que no es ninguna enfermedad, sino un síntoma, entonces lo que deberían hacer ustedes es escoger la moneda más fuerte del mundo, cambiar sus pesos argentinos por francos suizos. Esa es la mejor opción, y además esa me beneficia a mí más que la del dólar, porque ya les digo que Suiza no está a unos 400 kilómetros una frontera de la otra, atravesando el sur mediterráneo de Francia. Y en todo caso, yo lo que les pido es que si van a hacer esta payasada, por favor, por lo menos, que piensen en nosotros, que piensen a mí, que piensen en mí, porque a mí lo que me beneficia es que sea en euros, porque así podremos quedarnos a título gratuito y sin hacer nada, primero con los 40.000 millones del patrimonio de los argentinos, y luego, posteriormente, nos podremos quedar con todas esos aumentos de euros que en la parte del PIB argentino no irá a los argentinos, sino que nos beneficiará a los contribuyentes de la zona euro, que no tendremos que pagar esos impuestos. En resumidas cuentas, yo se lo dejo claro a los argentinos. ¿A usted qué más le da? Yo estoy en contra de la dolarización de Milei, y estoy totalmente en contra de la dolarización de Milei, porque a mí lo que me beneficia es que se eurice la economía argentina. Y como a ustedes les da igual, pues yo lo que les pido es que, por favor, dado que van a regalar miles y miles de millones de euros, de dólares, de francos suizos, porque más o menos tienen la misma paridad, más o menos el cambio es 1 a 1 en estas monedas, pues por favor, yo les ruego, les pido por favor que me los regalen a mí, y en vez de regalárselo a los gringos.